Hoy tenemos un segmento especial, les queremos presentar y ya estuvo con nosotros en alguna oportunidad y retorna Elke Terstiege. Ahora os voy a decir cómo se pronuncia bien. Es fonoaudióloga, neuropsicóloga infantil y la preocupación de muchísimos padres es a qué edad tiene que empezar a hablar el bebé. Yo no hablo. ¿Verdad? Creo que Héctor empezó a hablar a los 4 años. A mí me costó. Mi nene recién a los 3 años, mi varón. Bueno, Elke, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este espacio. Un placer compartir con ustedes esta mesa. Y sí, es una preocupación muy grande y cada vez vemos también más casos de chiquitos que de repente tardan un poco más en hablar. Si bien existe lo que conocemos como retraso del lenguaje, muchos trastornos del lenguaje empiezan pareciendo un retraso. Entonces ahí es el problema de que hay que detectar y hay que saber cuándo realmente actuar ante eso. Licenciada, de repente se dan situaciones en las que los padres no nos queremos dar cuenta que nuestro hijo tiene o hija tiene algún tipo de problema. Eso también es algo, y dicen, no, seguramente, pero hay ciertos signos que deben alarmarnos y decir, ay, tengo que tomar cartas en el asunto para evitar que se complique la situación. Sí, realmente se normalizó mucho, por ejemplo, seguir los parámetros de peso, de talla de los bebés y niños pequeños, pero cuando hablamos del lenguaje y habla parece mentira que no hay que compararle, es demasiado chico, dale tiempo, su papá lo tardó, pero en realidad, así como existe parámetros para todo el neurodesarrollo, también existe para lo que es la comunicación y empieza justamente antes ya con los precursores, cuando el bebé se orienta hacia las personas, cuando sonríe, cuando atiende a los demás, cuando empieza a imitar los gestos, empieza a imitar los soniditos, empieza a hacer también gestos comunicativos o sociales, saludar, tirar besos, comprender las palabras. Todo eso sucede ya antes de los 1 año de edad y muchas veces esto se atrasa un montón y llegan a los 2, 3 años sin lo que es la base, el cimiento para. Y ahí es donde tenemos una dificultad verdadera, digamos. Bueno, discúlpeme que me ría porque más de 4 años tardé. Hay excepciones, seguramente, ¿verdad? Él es Había una preocupación, mi mamá decía que me llevaba a todos lados, no sé, mi hijo no habla, mi hijo no habla, mi hijo no habla. Sí. Y cuando comencé a hablar, fui tartamudo hasta que empecé la escuela. ¿El bebé soñado era vos? Era tartamudo. Entonces no sé qué era peor, que no hablara o que era un problema. Suele pasar eso, que cuando comienzan los chicos que no hablaban tienen ese problema de la tartamudez. Sí, suele pasar, sobre todo cuando se acentúa el inicio de la producción de frases. Entonces cuando los chiquitos están aprendiendo a unir las palabras, a conjugar los verbos, a ver qué nexo van a usar, entonces en tanto piensan eso, hacen esas perseveraciones hasta procesar la información, ¿verdad?, que quieren transmitir. Pero hay también parámetros para eso, como para decir, bueno, está aprendiendo y como para decir, bueno, quizás hay que ayudarle. Por ejemplo, este proceso normalmente no debería durar más de 6 meses y hay que tener en cuenta si hay familia, por ejemplo, los padres, los abuelos que tengan antecedentes de tartamudez o si hay, por ejemplo, algún movimiento involuntario asociado como una tensión en el cuello o en la carita. Entonces, todo eso es lo que hay que observar como para ver si es parte del proceso de desarrollo del lenguaje o quizás es algo más. ¿Y esto puede tener que ver también con la falta de audición? Sí, por supuesto. La audición, o sea, nosotros aprendemos el lenguaje por lo que escuchamos y muchas veces hay ahora un montón de casos también de chiquitos con mucha alergia respiratoria. Entonces están con rinitis todo el tiempo, la naricita chorreando y entre la nariz y el oído medio hay un ducto, ¿sí?, que se llama trompa de Eustaquio y a veces el líquido, la mucosidad, la naricita pasa por ese ducto, se compacta en el oído y no escuchan bien. Entonces, tiene como un tapón. Sí. Hay que visitar al, ¿cómo se llama el profesional? Otorrino. Al otorrino que le haga la limpieza, ¿verdad? Y sí, normalmente cuando recibimos pacientes en el consultorio, lo primero que le pedimos son estudios auditivos. Dependiendo de la edad y de la capacidad del chiquito de colaborar para la prueba, se le pide uno u otro estudio, pero sí o sí hay que descartar dificultades auditivas. Licenciada, con respecto también a lo que está viendo mucho o capaz siempre hubo, pero ahora ya hay más conocimiento, cada vez se saben más casos de niños con autismo y grados elevados de autismo, que eso también, obviamente muchos no hablan, no se pueden comunicar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta también que por ahí nuestro hijo no es tanto un problema
o sea, una situación, una dificultad leve, sino que ya podría pasar a este espectro autista. Sí, para detectar el autismo tenemos que tomar en cuenta todo lo que sucede dentro de los primeros 12 meses justamente. Ya en un chiquito con autismo que se manifiesta ya desde el nacimiento, ya va a tener, digamos, menos contacto visual de lo esperado, menos respuesta al nombre, menos interacción, menos sonrisa compartida, incluso el uso de gestos comunicativos también se atrasa, empiezan a tener, digamos, una forma diferente de jugar o unos intereses diferentes, también dificultades a nivel sensorial, una hipo o una hiperreactividad ante las luces, los sonidos, la audición, muchas veces también dificultades para alimentarse, bastante selectividad en la alimentación. Entonces sí hay muchas señales, pero la más relevante en los primeros años suele ser la interacción social. Claro, ni siquiera te miran a veces. Y esto se puede revertir, ¿verdad? En muchos casos cuando no es un daño físico. Dependiendo de qué sea, es decir, el autismo, por ejemplo, no es una enfermedad, por lo tanto no se cura, sí es una condición de vida. La persona que tiene autismo nace con autismo y lo acompaña por el resto de su vida, ¿sí? Ahora, lo que sí hay es diferentes niveles de complejidad o de grados según la clasificación diagnóstica que utilicemos, pero hay chiquitos que necesitan más ayuda, menos ayuda, hay chiquitos que tienen autismo y tienen comorbilidad, por ejemplo, con trastorno del lenguaje o con discapacidad intelectual o con TDAH, otro tipo de alteración del neurodesarrollo suele ser frecuente. Pero la detección temprana es importante, ¿verdad? Sí. Lo del Asperger también, que ahora se conoce más, antes se conocía muy poco o casi nada. Sí, ahí hay toda una controversia entre las nomenclaturas de los diagnósticos porque uno va siguiendo ciertas corrientes, digamos. Para el DSM-5, que es uno de los manuales que se utiliza mucho a nivel mundial, el Asperger salió como un diagnóstico y pasa a entrar dentro de lo que es autismo, ¿sí? Sin embargo, otras personas, otras corrientes siguen utilizando el diagnóstico de Asperger. Es, como te digo, un poco controversial el tema de qué nombre le ponemos. ¿Y usted qué aplica para su...? Y yo utilizo autismo. Ajá, sí. Dentro del espectro. Sí, dentro del espectro autista. ¿Y el abordaje cómo sería en esos casos con los chicos? Y hay que ver qué es lo que más necesita el niño. Muchas veces darle 100 terapias no es sinónimo a calidad. La calidad depende de cuál es la necesidad que tiene ese niño. Si su mayor dificultad está en su lenguaje, está en su conducta, está en su interacción o de repente en su alimentación, que es muy importante que los chicos se alimenten bien. Entonces ahí vamos viendo si hace fonoaudiología, psicología clínica, si hace terapia ocupacional, si hace psicomotricidad. Depende de qué es lo que más necesite, pero fonoaudiología suele ser un área que sí o sí se aborda. Bueno, le cuento que una de mis hijas me preguntó por fonoaudiología, me dijo que le interesa, que fueron a hablarle al colegio y la verdad que fue muy interesante la charla. ¿Dónde se estudia en Paraguay? Se estudia en la Universidad Autónoma de Asunción. Yo de hecho estudié ahí mi estudio de grado y de posgrado. También se estudia en la Universidad Católica y se estudia en la UAP, en la Universidad Autónoma del Paraguay. Hay varias opciones. Tres opciones tenemos. Sí. Antes no había, ¿eh? Antes no había. Había que Brasil, había que otros países, ¿verdad? Sí, mi registro profesional es 183, por ejemplo. Imagínate. Hace unos 8 años. Sí, acá. Bueno, es una linda un trabajo, una profesión increíble. Sumamente linda y muy útil.